Que Dios les bendiga, soy el pastor Eli Gutiérrez y estamos en la serie de sermones fieles. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11 del libro del profeta Daniel. A lo largo de toda esta serie hemos estado estudiando este fascinante libro y ya entramos al capítulo 11. Recuerden que en esta segunda parte del libro del profeta Daniel, desde los capítulos 7 hasta el 12, lo que tenemos es una especie de diario de las visiones que tuvo Daniel. Visiones que Dios le permitió ver acerca de las cosas que Dios haría con su pueblo. Y llegamos al capítulo 11 y llegamos al capítulo más extenso, a la visión más extensa de todas las que Dios le dio en esta sección del libro. Y iba a decir que es la sección más complicada, pero realmente no es tan complicado. Lo que lo hace complicado es que es larga, es muy detallada. Y que para entenderla hay que conocer un poco de historia. Historia del pueblo de Dios, historia del imperio griego, el imperio helenístico, de Alejandro Magno, sus sucesores y los reinos que surgieron a partir de los generales de Alejandro Magno. Pero si tú sabes un poco de historia, y un poco, ni siquiera tienes que ser un experto, doctor en historia y meterte a las profundidades de... No, con poquito de historia que sepas, conocimiento general, cultura general, puedes entender este capítulo de Daniel. Lo que sí, y aquí viene lo interesante, es que es una profecía sumamente detallada y precisa de las cosas que ocurrieron. Es tan precisa que muchos historiadores, estudiosos de la Biblia, algunos incluso creyentes, no pueden creer que se haya escrito tanto tiempo antes esta profecía. Déjame te pongo una línea del tiempo así muy simplista. Daniel vivió hacia finales del siglo VII, comienzos del siglo VI antes de Cristo, o sea, los años 500 antes de Cristo. Y esta profecía nos habla de las cosas que pasaron entre los años 300 y el 150 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 200 hasta 450 años antes de que estas cosas pasaran. Dios se las reveló a Daniel y en su momento se cumplieron muy precisamente y algunas cosas muy detalladamente. Nos las narra Daniel, que él vio esta visión. Y es tan preciso y tan detallado que hay muchos estudiosos, te digo, algunos incluso cristianos, algunos incluso creyentes, no pueden creer que estas profecías se hayan escrito antes de que ocurrieran. Y por eso algunos piensan que se escribieron después de que hayan ocurrido. Porque no pueden creer que sea tan detallada toda esta profecía. Ahora, sí es posible que el libro de Daniel se haya escrito, por lo menos se haya terminado de escribir en tiempos de la dominación helenista. Pero definitivamente si creemos en Dios, si creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra, claro que creemos en un Dios que sabe el futuro, que tiene el futuro en sus manos. Y como ya hemos dicho antes, estas visiones Dios se las dio a Daniel no para que tenga un mapa del futuro, sino para decir esta verdad. Yo tengo el futuro en mis manos, dice Dios. Dios es el dueño de la historia, no es el rey Nabucodonosor, no es el rey Ciro de Persia, no es Alejandro Magno, no es el rey Antíoco, del cual hablaremos hoy un poco más detalladamente. El que tiene el mundo en sus manos es Dios, tanto que sabe el futuro. Él tiene la historia en sus manos y podemos confiar en Él. Bueno, vamos a este capítulo, esta visión que Dios le dio al profeta Daniel y que nos va a hablar sobre todo nos va a hablar de esto, de una guerra, de una gran guerra. Y no me refiero, como hablamos hace un par de sermones, de la guerra espiritual, me refiero a una guerra en la realidad humana, histórica. Nos va a hablar incluso de muchas guerras, pero específicamente de una guerra entre dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Ahorita explicaré quiénes son estos reinos. Y en medio de estos dos reinos estaba el pueblo de Dios. Y ahí es donde entra nuestra aplicación y nuestra enseñanza. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros también vivimos en guerras. Y a veces en esas situaciones políticas, sociales, militares, el pueblo de Dios a veces es perseguido y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios va a ser oprimido, presionado y perseguido. Y algunos van a ceder a la tentación, algunos van a irse en contra de Dios, van a irse con el mundo y otros van a permanecer fieles a Dios. Y esa es la pregunta del día de hoy.
¿Cómo ser fieles a Dios cuando el mundo nos presiona? Y vamos a hablar de 4 actitudes ante la persecución. Vamos a hablar de la persecución a los creyentes y aplicamos eso a la persecución a los cristianos. Y déjame decir algo de la persecución antes de entrar de lleno al tema del capítulo 11. Los cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia muchas veces, tú lo sabes. Es incluso conocimiento general, ¿no? Que los cristianos los echaban al circo romano para ser devorados por las bestias, para ser asesinados por los gladiadores, eran empalados, eran quemados en la hoguera. Y hasta el día de hoy sigue existiendo persecución en muchos países donde está prohibido el cristianismo. Te matan por ser cristiano, se queman Biblias, está prohibido ser cristiano. Pero creo que la mayoría de nosotros, de los que están escuchando este mensaje, la mayoría de nosotros no vivimos en un contexto así. La mayoría de nosotros vivimos en un contexto donde vamos a la iglesia libremente, llegamos a nuestro carro, la iglesia es un lugar abierto al público, no hay una persecución, no te meten a la cárcel por ser cristiano, no conocemos a nadie que hayan golpeado, encarcelado, azotado, empalado o matado por ser cristiano. Quizá en nuestro mundo vivimos en países entre comillas libres, donde tenemos libertad de expresión, libertad de culto. Pero te digo algo, sí hay persecución. Y cada vez peor, ¿eh? Y a lo mejor un día, y a lo mejor no tan lejano, llegamos a esos extremos donde te encarcelan o te matan por ser cristiano. Pero te digo algo, la persecución que tú y yo vivimos a veces resulta incluso hasta más peligrosa. Una persecución silenciosa, una persecución que no es escandalosa, sino que es mucho más sutil y por eso es más peligrosa. Que no se ve en que te meten a la cárcel, pero sí se ve en los valores, las ideas, que te empujan, te presionan para irte con la corriente, para creer lo que todos creen, para aceptar lo que todos aceptan, para valorar, para celebrar lo que todos celebran. Y es más sutil porque como no se siente directa, violenta, evidente, muchos se van con la corriente. Y hay muchos cristianos que están, sin darse cuenta, uniéndose a las filas del enemigo. Porque se están yendo con la corriente de este mundo, incluso iglesias. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Déjenme hacer una pequeña oración y vamos de lleno al capítulo 11 de Daniel. Dios mío, gracias porque nos has estado hablando a través de este precioso libro de tu palabra. Gracias por Daniel, gracias por su ejemplo de fidelidad y también gracias por las visiones que tú le diste, que nos recuerdan que tú tienes el mundo en tus manos, Dios mío, que nadie más tiene el poder, sino tú eres el soberano y rey de la creación. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. No voy a leer todo el capítulo 11 de Daniel. Si ustedes quieren leerlo en sus casas pueden hacerlo. Son 45 versículos y son 45 versículos de los largos. Estos libros históricos y proféticos, Daniel, Esther, tienen versículos muy largos, así es que son capítulos bastante largos. No lo vamos a leer todo, pero déjenme resumir un poco de qué está hablando. Voy a leer los primeros 4 versículos y luego lo demás lo voy a contar yo. Dice así. En el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Y ahora te declararé la verdad. He aquí, se levantarán 3 reyes más en Persia. Y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado su reino, será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Aquí en 4 versículos, el ángel que le está dando esta visión al profeta Daniel resume un par de siglos de historia de lo que pasó con los reinos de Persia y de Grecia, respectivamente. ¿Te acuerdas que en otras visiones, el sueño de Nabucodonosor, de la estatua de oro, bronce, barro, hierro, y también en las bestias que venían del mar que vio Daniel, nos hablan de reinos, y aquí nos están hablando de 2 de esos reinos, el reino de Grecia, primero el reino de Persia y luego el reino de Grecia. Y nos dice que hubo guerra entre estos 2 reinos, el reino de Persia y el reino de Grecia. Y esto lo sabemos por la historia. Hay varios libros de historia, de Herodoto, de Tucídides, de Josefo, que nos narran estas historias.
la famosa guerra del Peloponeso, diría el Chavo del Ocho, la guerra del Peloponeso. Si tú has visto la película 300, donde se enfrentan los 300 espartanos contra el rey Jerjes, bueno, de esta época estamos hablando y de este enfrentamiento entre los griegos y los persas. Y nos está hablando específicamente de uno de esos grandes enfrentamientos que fue entre Alejandro Magno. Alejandro Magno era de la región de Grecia, específicamente de Macedonia, y tuvo la habilidad de unificar a las ciudades-estado. Grecia a menudo no se entendía como un gran imperio, como una gran nación, sino más bien como ciudades-estados independientes, Atenas, Esparta, Corinto, etc. Y Alejandro Magno venía de Macedonia, una de las menos importantes, pero que tuvo la habilidad de unirlas a todas y crear un gran imperio helénico, o sea, griego, que hizo guerra contra Persia. Y finalmente triunfó Alejandro Magno sobre Persia. Y Alejandro Magno es un personaje muy importante en la historia porque muchos, y lo voy a decir simplistamente, se ha dicho que fue uno de los primeros movimientos de globalización. A diferencia de otros reinos, otros imperios, que conquistaban y pedían dinero y saqueaban a las naciones que conquistaban y ya, Alejandro Magno tenía, como todos los griegos, tenía una gran pasión y una gran estima por su civilización. Tenían un gran orgullo de la civilización que habían construido, su arte, su filosofía. Se llamaban ellos como, se veían a sí mismos como los civilizados, y de hecho de ellos viene la designación de otros pueblos como bárbaros, aquellos bárbaros incivilizados. Se les llamaba bárbaros porque para ellos se hablaban nomás bárbara. Nosotros tenemos el griego refinado, elegante, alto, intelectual, y los otros pueblos son bárbaros, los miraban para abajo. Y entonces los griegos, específicamente Alejandro Magno y este movimiento helenístico, a cada región que llegaban y conquistaban, no solamente la conquistaban militarmente, económicamente, sino que también la querían conquistar ideológicamente, filosóficamente, culturalmente. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que muchos de los pueblos conquistados también querían ser conquistados culturalmente, admiraban la cultura. Déjame decir algo que pasa similar en nuestros días. Nosotros admiramos la cultura de primer mundo, ¿no? Nosotros los latinoamericanos muy a menudo admiramos la cultura de primer mundo. Y tenemos palabras en inglés, ¿no? Y ya decimos que estoy camping, y estoy glamping, y estoy hiking. Y usamos palabras en inglés porque es el primer mundo. Y escuchamos música de Estados Unidos y miramos hacia arriba. Y muchos se sienten orgullosos. No, así yo tengo un antepasado europeo y tengo mi pasaporte europeo. No veo a nadie en nuestra cultura de pronto sintiéndose orgulloso de sus raíces prehispánicas, diciendo, yo tengo un tío totonaca y voy a sacar mi pasaporte totonaco y voy a empezar a utilizar palabras en tarahumara, porque yo soy desciendo de tarahumaras, mi padre es chihuahuense, entonces voy a empezar a usar palabras chimirihuacatú en tarahumara. Es al revés, ¿no? Tenemos esta especie de racismo, malinchismo, como lo quieras llamar, y eso pasaba en esta época también. Se veía la cultura griega como superior. Y eso comenzó a ser el imperio de Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro Magno murió, Alejandro Magno muy pronto conquistó muy rápido, porque era un gran estratega militar, conquistó Egipto, conquistó Siria, conquistó Judea, la tierra de los judíos, conquistó Persia, llegó hasta la India, pero murió. Hay un historiador judío romano que se llamó Flavio Josefo y él cuenta, esto es muy interesante, él cuenta que cuando Alejandro Magno, no sabemos si es totalmente creíble la historia, pero a lo mejor algo de verdad tiene, que cuando Alejandro Magno llegó a Judea, el sacerdote salió a recibirlo, no se resistieron los judíos, de alguna manera lo veían como un libertador, e incluso algunos, dice Josefo, que leyeron en el libro del profeta Daniel y encontraron que se trataba de Alejandro Magno, que lo hemos visto en otras visiones, ¿no? La visión del carnero, la visión del macho cabrío, que se trata de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno muere para avanzar la historia y no deja descendientes vivos. Alejandro Magno tuvo un par de hijos, pero no sobrevivieron. Así es que le deja su reino a 4 de sus generales. Se divide el reino en 4 y le deja su reino a 4 generales. Y no me voy a meter en toda la historia porque pasan varios
siglos incluso, un par de siglos. Y hay dos de estos reinos de los que nos habla el capítulo. Todo el resto del capítulo nos va a hablar de la guerra entre dos de los reinos que surgieron a partir de los generales de Alejandro Magno. El reino del norte, que es el reino que fundó uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamó Seleuco, por eso a menudo se le llama los Seleucidas. Y el reino del sur, que es el reino que fundó otro de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Ptolomeo, así con P al principio. Se dice Ptolomeo, pero tiene una P al principio, Ptolomeo, que es de donde de estos reyes, los Ptolomeos, desciende Cleopatra. Tú conoces a Cleopatra en la historia. Desciende de los griegos. Cleopatra era griega, no era egipcia. Probablemente tenía alguna mezcla ahí de griego y egipcio, pero era descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno. Y entonces los Seleucidas en el norte, en la región de Siria, y los Ptolomeos en el sur, la región de Egipto, se peleaban el control de nada más y nada menos que Palestina, o sea, Judea, donde estaba el pueblo de Dios. Por eso nos está narrando toda esta guerra, porque estos dos generales, o después de esos generales sus descendientes, estos dos reinos pelearon, tuvieron guerras durante 200 años, estuvieron en conflicto. No es que todo el tiempo, no es que fuera una gran guerra que durara 200 años, sino que fue un periodo en el que todo el tiempo estaban en conflicto. Al principio fueron los Ptolomeos los que tenían mayor control de la región de Judea, y finalmente fueron los Seleucidas los que tuvieron más control. Alejandro Magno gobernó en los años 300, y durante 200 años siguió esta guerra. Por ahí del siglo II, o sea, casi 200 años después de Alejandro Magno, quien gobernaba en el reino del norte, o sea, el reino de los Seleucidas, fue un personaje de nombre Antíoco IV, que es muy célebre y muy importante para los propósitos del libro de Daniel, porque es profundamente malvado. Es un personaje muy malvado que actuó en contra del pueblo de Dios de una manera terrible. De hecho, y te lo anticipo y te lo digo de una vez, Antíoco IV es una especie de anticipo o tipo de el anticristo. Se habla de Antíoco IV de una manera que apocalípticamente, tipológicamente, proféticamente apunta al anticristo, a los enemigos de Dios. Ahora, es un ser humano, es un rey, no es el anticristo, pero sí es un tipo de anticristo, porque se opone a Dios. Esto es antes de Cristo, pero se opone a Dios y a los planes de Dios. Y ese es el resumen de la historia. Ahora déjame decirte un par de cosas que hizo Antíoco IV, que es lo vamos a leer ahorita en la Biblia, pero déjame te lo cuento primero históricamente. Antíoco IV, en estas luchas con los Ptolomeos, y creo que en uno de los sermones pasados te dije un dato incorrecto, te dije que él había vencido en la guerra contra los Ptolomeos y que por eso había regresado así como muy altanero contra los judíos. Pero en realidad fue al revés. Déjame te cuento lo que pasó. Ya te digo que hay guerra entre los Seleucidas, en este caso Antíoco IV, y los Ptolomeos. Y de todas estas guerras, de estos 200 años, se trata la profecía de Daniel en el capítulo 11. Nos cuenta hasta quién se casó con quién. Es una profecía muy detallada y muy precisa. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero tú puedes leerla si quieres. Y con esta indicación puedes entender de qué está hablando. El reino del norte es el reino de los Seleucidas, el reino del sur es el reino de los Ptolomeos. Y Antíoco IV invadió Egipto, o sea, invadió el reino de los Ptolomeos, y al principio tuvo cierto éxito. Pero después los Ptolomeos comenzaron a tener ayuda de los romanos, que para este entonces todavía no son el gran imperio, pero están comenzando a tener alianzas. Y finalmente vencen a Antíoco IV, y Antíoco IV regresa derrotado, y aquí es donde yo creo que me equivoqué en uno de los sermones pasados, regresa derrotado, no vencedor, y es en su derrota que endurece sus posiciones contra los judíos. Ya había tenido cierta resistencia contra los judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta enemistad entre Antíoco IV y los judíos? Por lo que te dije hace un rato de la cultura helénica, o sea, de la cultura de los griegos. Ellos querían convertir a todas las naciones que conquistaban en griegos, que creyeran en los dioses griegos, que creyeran en la filosofía griega, que vistieran como griegos, que actuaran como griegos, que adoptaran la cultura griega. Y no era un asunto forzoso, en realidad era un asunto más bien de atracción. Y muchos de los pueblos que conquistaban aceptaban eso,
porque era lo que estaba en la moda, era lo que se veía lo que se veía nice, lo que se veía cool, ¿no? Para utilizar palabras americanas y ejemplificar esto mismo de lo que estamos hablando, esa cultura que vemos hacia arriba. Pero los judíos, no todos, tristemente, pero un grupo de judíos, los más fieles, se resistían. No querían adoptar la cultura griega. Ellos se mantenían fieles a su Dios verdadero. Y eso chocaba con Antíoco IV y con esta cultura de globalización, de helenización. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no quieren hacerse como nosotros? Todos los demás pueblos lo hacen, los egipcios, los sirios, hasta los persas, todos les gusta que vengamos aquí con nuestra cultura, con nuestra religión, y todos. Había una cultura como de tolerancia, porque no es que los helenistas exigieran que dejaran a sus dioses y se convirtieran solo a los griegos, no. Tú crees en tus dioses, pero también creen los griegos y vístete como griego. No era una cultura de imposición, no, más bien era de tolerancia, de todo vale. Y ese era el problema con los judíos fieles, que ellos no aceptaban todo. Se les tachaba de intolerantes, se les tachaba de raros. Algunos los consideraban hasta ateos porque no creían en todos los demás dioses. Lo raro es que eran los únicos que creían en un solo Dios y que se resistían a adorar a los demás. Así es que cuando Antíoco IV regresa después de esta derrota, empieza a endurecer sus posiciones de persecución en contra de los judíos, como para desquitarse, ¿no? Ya no está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Comenzó a prohibir las leyes judías, prohibió la circuncisión, y esto es lo triste. Algunos judíos que admiraban la cultura, que valoraban, que miraban hacia arriba la cultura griega, cayeron en la trampa. Y algunos judíos, no me preguntes cómo, pero algunos judíos, tú sabes que los hombres judíos se circuncidaban de su órgano masculino, desde niños, era parte de la tradición judía, pero algunos revertían esa operación para que no se distinguieran, porque en la cultura griega iban al gimnasio, los hombres desnudos, se notaba quién era judío, luego, y algunos revertían esa cirugía para que no se notara que eran judíos, para hacerse igual que todos. Quemó las escrituras, Antíoco IV quemó las escrituras, detuvo los sacrificios en el templo, de esto abre el libro de Daniel varias veces, detuvo el sacrificio continuo, profanó el templo de Jerusalén, convirtiéndolo en lugar de culto pagano, puso un altar a Zeus, introdujo adoración pagana en el templo, en el santo templo de Dios. Nota lo grave que es esto. No puedo exagerar la gravedad de lo que hizo Antíoco IV. Ofreció sacrificios impuros en el templo, en el lugar santo. Ofreció sacrificios de cerdos, lo cual estaba totalmente prohibido para los judíos. Era abominable. Forzó a algunos judíos a adorar dioses griegos. Intentó helenizarlos. Persiguió y mató a los fieles. Torturó, ejecutó a los que se negaban a ceder a sus presiones. Cometió masacres, miles de judíos fueron asesinados. Este es Antíoco IV. Y para que sepas qué tan fuera de sí estaba Antíoco IV, se hizo llamar a sí mismo Epífanes. ¿Sabes qué significa Epífanes? Aparición de Dios. O sea, él se creía una aparición de Dios. Los que estaban en su contra le llamaban Epímanes, que significa algo así como el que está fuera de sí, el que está loco. Ahora, pero no pensemos en Antíoco IV como lo imaginamos nosotros, ¿no? De este lado de la historia, nosotros como creyentes, como un hombre muy malo que todo el mundo le tenía miedo y todo el mundo huía de él. No, era carismático, De hecho, por eso estaba en el poder. Era inteligente, era sagaz, muchos lo apoyaban. De hecho, tenía el apoyo de la mayoría. Los judíos eran los raros, la minoría. Y esto es muy importante porque la maldad, mi amado hermano, no siempre se ve como maldad. Se disfraza de luz la maldad. La maldad convence a las mayorías. Y de hecho, muy a menudo los creyentes, los fieles, somos los que nos vemos como raros, como intolerantes, como retrógrados, como gente que va contracorriente. Y tenemos que entender eso, porque nos toca en nuestro momento histórico en el que estamos viviendo a veces lo mismo. Vamos a leer la palabra de Dios. Daniel capítulo 11. Y no es que no hayamos estado leyendo la palabra de Dios, todo lo que yo te he dicho es lo que nos narra el libro del profeta Daniel, lo tenía que explicar y por eso usé este tiempo. Pero vamos a leer unas de las cosas que nos dice que hizo Antíoco IV y que hicieron los fieles. Voy a leer Daniel 11, solamente unos cuantos versículos del 11 al 34, dice así.
Y de su parte se levantarán tropas, está hablando de Antíoco IV. Nunca nos lo dice por nombre, pero es claro que se refiere a él. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. De lo que te estoy hablando, todas estas profanaciones que hizo Antíoco IV. Versículo 32. Con los halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. O sea, era bueno para hablar, tenía labia, convencía a la gente, era carismático. E incluso hizo apostatar a muchos judíos se fueron con él. No todos los judíos permanecieron fieles, muchos se fueron con él. Muchos apostataron. Y aquí viene la frase en la que vamos a concentrarnos para las enseñanzas el día de hoy. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Esto es importantísimo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Algunos se mantuvieron fieles, algunos estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. ¿Qué hace falta para que un creyente se mantenga firme ante el imperio que le dice hazte como nosotros? Y que lo presiona. Si no te haces como nosotros, vas a ser señalado, vas a ser marginado, vas a ser exiliado, vas a ser visto hacia abajo. ¿Qué nos hace mantenernos fieles? ¿Sabes qué nos hace mantenernos fieles? Que tenemos un Dios grande y que lo conocemos y que sabemos que es más grande que el imperio. Por eso dice este texto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos, los sabios, otra versión dice, entre el pueblo instruirán a muchos. O sea, hay unos que no solamente se mantendrán fieles, sino que aprovecharán este tiempo para instruir a muchos. La persecución nunca ha apagado la fe. La persecución casi siempre enciende más la fe. Levanta hombres valientes que enseñen, que prediquen, y mujeres también, ¿por qué no? Mujeres que permanezcan fieles, que instruyan a sus hijos, a sus casas. Vuelvo a leer versículo 33. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. No estamos hablando de algo así romántico, heroico. Estamos hablando de algo trágico. Estos fieles, estos sabios entendidos, muchos de ellos murieron. Espada, fuego, cautiverio, despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser, y aquí viene otra frase preciosa, caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque está por venir el tiempo señalado. Y hasta ahí dejamos la lectura. ¡Qué precioso! Serán muertos, asesinados, pero no se trata de un fracaso. Morir por Cristo, morir como fieles de Dios, no es fracaso, todo lo contrario. Es un proceso de refinación. Las palabras que utiliza aquí la palabra de Dios son palabras metalúrgicas de refinamiento, como un metal precioso, como un metal de trabajo, una espada, una herramienta. Es probada por el fuego para ser purificada, forjada, para ser lo que fue creada para ser. Una herramienta de trabajo es creada para cortar, para talar, para hacer surcos, para lo que sea que fue hecha. Y para que adquiera ese propósito, esa forma, ese diseño, tiene que ser pasada por el fuego. Igual el creyente, igual tú, igual el cristiano, pasa por pruebas que Dios usa para formarnos. Mi amado hermano, la prueba no es para destruirte. La prueba no es para que fracases. La prueba es para que seas formado al propósito que Dios tiene para ti. Formado a la imagen de Cristo. Bueno, vamos a las enseñanzas para concluir, mis amados hermanos. 4 actitudes ante la persecución. Número 1. Algunos ceden ante la presión, pero los que conocen a Dios se mantienen firmes. Muchos cedieron ante la persecución y esto lo vemos el día de hoy también. Yo viví en la ciudad de Nueva York, una ciudad cosmopolita, una ciudad a la vanguardia, una ciudad donde empiezan los movimientos ideológicos, sociales, filosóficos y de ahí para todo el mundo. Y viví ahí uno de los tiempos más bonitos de mi vida, no porque me gustara ese ambiente, sino un poco por eso, porque me sentía en
en el campo misionero de alguna manera, ¿no? Aquí en Texas hay una iglesia en cada esquina, es God's Country, dicen algunos, el Bible Belt le llaman, o sea, el cinturón de la Biblia. Nueva York, no, todo lo contrario, Nueva York es tierra de paganos. Y efectivamente, hasta las iglesias se han paganizado, es la verdad. Lo digo así sin miedo y con toda franqueza. Pero no solo allá, también acá. Iglesias que adquieren los valores, las formas del mundo, que se hacen como el mundo para ser más friendly, para ser más atractivas, para ser menos ofensivas, y diluyen el evangelio, y diluyen el mensaje, y diluyen, no hablan de pecado, no hablan de arrepentimiento, hablan de ser la mejor versión de ti mismo, hablan de todos nos amamos, y incluso he escuchado, porque de pronto en el mundo, la gente ya, como que hablar de Dios es como, ay, no, esa es religión, ¿no? Entonces la gente dice, ay, sí, le agradezco a Dios, al universo. Lo he escuchado tanto últimamente. Le agradezco a Dios, al universo, como si fuera lo mismo, ¿no? Le agradezco a Dios, al universo, como una especie de nueva era combinada con cristianismo superficial. No, hermano, no. La iglesia no fue llamada a eso. La iglesia fue llamada a ir a contracorriente, no ir con la corriente. Algunos ceden ante la presión, pero los que conocen a Dios se mantienen firmes. ¿Quiénes se mantienen firmes? Los que conocen a Dios. Así comienza la fidelidad, mi amado hermano, del conocimiento personal de Dios. No puedes ser fiel a Dios si no lo conoces. Y tienes que conocer a Dios para, como dice la ilustración, para identificar los billetes falsos. ¿Sabes cuál es la mejor manera de identificar los billetes falsos? Conocer los billetes verdaderos. Los conoces también, los billetes verdaderos, los has tocado, los has visto, los has olido. Conoces también la verdad, que distingues la mentira inmediatamente. Y es que la mentira es muy sutil y cada vez es más inteligente el enemigo, mi amado hermano. Se dio cuenta el enemigo que la persecución violenta no acaba con el cristianismo. Nota tú que persecución violenta existió durante mucho tiempo y sigue existiendo y nunca ha podido acabar con el cristianismo, al contrario, lo enciende. Decía por ahí un teólogo de la antigüedad, la sangre de los mártires es el fermento de la fe. Mientras más los perseguían, más crecían. Pero ¿sabes cuándo comenzaron los problemas en la iglesia? Cuando hubo paz, cuando se volvió cómodo ser cristiano. Cuando se volvió incluso conveniente ser cristiano, porque el imperio se hizo cristiano, y ahora ser pastor era una posición de poder político, poder económico. Entonces se empezó a deteriorar, diluir la fe. Así funciona la persecución de hoy, mi amado hermano. La persecución de hoy no viene con tanta violencia, más bien con halagos, como Antíoco, suavizando la fe para no incomodar a nadie. Pero el pueblo que conoce a Dios se mantiene firme. Segunda actitud ante la persecución. Algunos sufren por causa de la fe, pero la prueba los purifica y perfecciona. Me encanta porque dice que algunos caerán a espada, a fuego, en despojo, pero no para ser destruidos, sino para ser depurados, limpiados, emblanquecidos y refinados. Mi amado hermano, así como el fuego purifica el oro, así como el fuego forja el martillo, así Dios a veces te permite pasar por situaciones difíciles. Se van a burlar de tu fe, mi amado hermano. Hay veces que ser cristiano y obedecer a Dios te va a traer problemas. Esa es la verdad. Y discúlpenme si han escuchado una enseñanza diferente, pero esto es lo que enseña la Biblia. No me miren a mí, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero es que yo he escuchado de pronto de predicadores, algunos respetables, otros no tanto, que te dicen, cuando tú haces la voluntad de Dios, las cosas te empiezan a salir bien. Y así es como sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Que las cosas comienzan a marchar bien y tienes paz y todo sale bien. Es mentira, es mentira. Hay veces que haces la voluntad de Dios y porque haces la voluntad de Dios, las cosas comienzan a salir mal, en términos humanos. Hay veces que por hacer la voluntad de Dios, a lo mejor te van a correr del trabajo. A lo mejor vas a tener problemas con tus compañeros, con tus jefes,
Es verdad. No. Hacer la voluntad de Dios no siempre nos va a traer éxito humano y terrenal. Espiritual, por supuesto que sí, Pero nosotros no estamos para quedar bien con el mundo, estamos para quedar bien con Dios y obedecer a Dios. Nuestra fidelidad depende de Él. Y hay veces que Dios usa la prueba, y Dios usa esa falta de empleo, y Dios usa esa enemistad y ese maltrato, y Dios usa eso para forjarte, para hacer de ti lo que Dios necesita que seas, me gusta como lo dijo mi padre el otro día, un proceso de metalurgia espiritual, para hacerte más fuerte, con más fe, para refinarte, para hacerte a la imagen de Cristo. Cristo sufrió en la cruz del Calvario. ¿Quiénes somos nosotros para pedir comodidades? No, mi amado hermano, no nos convertimos a Cristo para vivir una vida cómoda. Nos convertimos a Cristo para obedecer y ser fieles a Dios. Número 3. Algunos fortalecen al pueblo de Dios en medio de la persecución. Esto es una de las joyas de enseñanza, joyas homiléticas que encontramos aquí en el libro del profeta Daniel. Un versículo que nos habla de unos cuantos que, como dice Marcos Vidal, no amaron sus vidas más que a Dios. Se mantuvieron fieles. Unos cuantos que dieron su vida, que no solamente se mantuvieron fieles, no solamente no cedieron ante la persecución, sino que comenzaron a servir más, discipularon, enseñaron, fortalecieron a otros. Me encanta esa clase de gente. Como decía aquel, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan unos años y son mejores. Hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estaba hablando de cuestiones ideológicas, pero yo estoy hablando aquí de cuestiones espirituales. Los que luchan, los que permanecen firmes, los que no se achecan con la prueba, sino que al contrario se agrandan con la prueba. Como esos jugadores, me encanta a mí el deporte. Y hay cierta clase de atletas, jugadores de básquetbol, fútbol, carreras, lo que tú me digas, hexatlón, que sacan su mejor versión en los momentos más tensos, de más presión. Son estos los sabios de los que está hablando, que en el momento de persecución se encargan de instruir a otros, de fortalecer a otros. Me encanta. ¿Serás de estos? Déjame te pregunto, mi amado hermano. ¿Cuál de estas actitudes tienes ante la persecución? ¿Eres de los que ceden ante la presión? ¿Eres de los que se va con la corriente? ¿O eres de los que te mantienes firme? Y no solo te mantienes firme, sino que estás dispuesto a sufrir. Y no solo estás dispuesto a sufrir, sino que en el tiempo de la persecución, lejos de hacerte más débil, te haces más fuerte y ayudas a otros, discipulas, enseñas. Estos son los imprescindibles, mi amado hermano. Y por último, llegamos al final. La cuarta actitud es la más fea, la más horrible. Algunos se oponen a Dios y se exaltan a sí mismos. Estoy hablando de Antíoco IV, que se opuso directamente a Dios. Cometió toda esta clase de atrocidades, lo que ya te dije. Profanó el templo de Dios. Metió adoración pagana al templo, imágenes de Zeus, sacrificó un cerdo, profanó. Es lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Cristo Jesús vuelve a hablar de ella, porque este evento, que fue un evento real, histórico, esto pasó. De hecho, a partir de aquí, después los judíos se levantaron en armas. Esto ya no nos lo narra el libro del profeta Daniel, pero es lo que en la historia se conoce como la revuelta de los macabeos. Un grupo de judíos se rebelaron en contra del poder de Antíoco Epífanes y sus sucesores, y finalmente lograron la independencia. Y esto está en los libros de los macabeos, que no son parte de la Biblia. Sí son parte de la Biblia católica, no de la nuestra protestante, pero no son malos, no son malos, son libros de historia. No creo que sean palabra de Dios inspirada como los demás libros de la Biblia, pero son libros que nos narran la historia del pueblo de Dios, y sería bueno leerlos y conocerlos para conocer la historia del pueblo de Dios. Pero el punto es que este personaje, Antíoco IV Epífanes, se convirtió en una especie de símbolo, de tipo, de este poder individual. A veces son personas, pero es algo más, algo espiritual, que se opone a Dios, que se engrandece y que se
que quiere tomar el lugar de Dios. Se llamó Epífanes, aparición de Dios, él mismo. El deseo de ponerse en el lugar de Dios. El orgullo, la arrogancia, la rebelión, que es completamente opuesto al llamado del creyente. El llamado del creyente es la humildad, la fidelidad, la obediencia. Y estos poderes, estas fuerzas, estos individuos como Antíoco Epífanes se van al otro extremo, o no al otro extremo, al otro lado. El orgullo, la arrogancia, la rebelión, la desobediencia. Y de hecho, Antíoco IV Epífanes se convirtió en una especie de patrón, de paradigma de el anticristo, de los cuales ha habido muchos a lo largo de la historia. Y seguirá habiendo hasta la segunda venida de Cristo. Y necesitamos estar alertas y reconocer estos poderes malvados en contra de Dios para no ceder ante la presión. Bueno, vamos a la conclusión y la invitación, mis amados hermanos, de este mensaje. ¿De cuáles eres? ¿De los que ceden a la presión? ¿De los que se van con la corriente? ¿De los que se oponen a Dios? ¿O de los que por el contrario se mantienen firmes, están dispuestos a sufrir y se hacen más fuertes y fortalecen a otros? ¿Cómo enfrentas la oposición? El día de hoy seguimos enfrentando oposición como creyentes y nos toca tomar una decisión. Y como nos enseñó este pasaje, la clave comienza con esto: el pueblo que conoce a su Dios. Si conocemos a Dios, podemos mantenernos firmes. Si sabemos la grandeza del Dios que tiene el futuro en sus manos, que es más poderoso que el imperio y que todos los anticristos que vengan. Él es el que tiene la última palabra de la historia. Y ante Él y solo ante Él nos rendimos. Solo ante Él doblamos la rodilla. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Gracias porque nos hablas directamente, Señor, con desafío. Y ciertamente nos postramos a Cristo y nadie más. Ayúdanos a ser de esa clase de creyentes cristianos que no se postran ante nadie más que a Cristo, que resisten la tentación, que no se van con la corriente, que no se hacen como el mundo, que no se llenan de orgullo y rebeldía, sino que se llenan de humildad y obediencia, se mantienen firmes ante la persecución, que están dispuestos a sufrir, firmes, y que no solo eso, sino que se hacen más fuertes y fortalecen a otros. Queremos ser de esa clase de cristianos, Padre Santo, conociéndote cada día más. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.